Pastor Bryce Reyes. Amén. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a Dios por la oportunidad de estar en su casa hoy. Y estamos hablando de la oración. Este texto que leímos especialmente de Lucas, capítulo 18, se enfoque en la importancia de oración y quizás nuestra actitud, nuestra actividad, quizás también de oración. Fue una historia que contó nuestro Señor Jesús a sus discípulos, dice el texto, para animarlos a perseverar, ¿no? A no dejar de estar activos en la fe. Y eso de oración, me acuerdo de la historia de un niño. Cuentan que este niño, un niño pequeño, estaba pues solo, o sea, no tenía hermanos, y sus padres en un momento le empezaron a animar, quizás si oras mucho, quizás Dios le va a mandar un hermanito o una hermanita. Así que ponte a orar para ver si Dios va a responder a tu oración. Empezó a orar y pedir todos los días a Dios que le mandara un hermanito, una hermanita. Pero empezó a hablar con sus amigos, ya cuando salieron a jugar allá en el vecindario, pues empezó a hablar con sus amiguitos y ellos dijeron, ¿para qué es? Yo nunca he escuchado eso. Cuando yo oro, pido por las cosas, pues Dios no me da nada. Dice, a lo mejor estás gastando tu tiempo, ¿no? Dios no te va a dar nada. Entonces, después de pensarlo, escuchando el consejo de sus amigos, dejó de orar y ya no pidió más a Dios ese sueño que tenía de tener un hermanito. Bueno, pasaron varios meses y ya su mamá fue al hospital y llegó a la casa. Su papá dice, ve al cuarto para ver qué hay ahí. Cuando entró con su mamá, habían 2 niños, o sea, gemelos. Y pues bien feliz, pero su papá dijo, ¿ya ve qué pasó? Cuando oras, ¿ya ves cómo Dios contesta tu oración? Dice, no, papá, dice, mejor que dejé de orar cuando dejé de orar, porque entonces hubieran habido muchos niños. O sea, pensaba que por la fuerza de sus oraciones, Dios le dio 2 en vez de 1. Bueno, lo que Jesús quería comunicar a sus discípulos era algo parecido, o más bien es una pregunta que todavía nos preguntamos a nosotros, que si las cosas cambian con la oración. Algunos decimos que Dios ya tiene sus planes, que todo está fijo, ¿verdad? No se puede cambiar nada, entonces si oramos, pues no tiene mucho efecto, pues no va a cambiar mucho. Algunos piensan así, pero en los evangelios, en la Biblia, nos enseña nuestro Señor Jesús a esperar respuesta a las oraciones, a esperar que Dios va a actuar de alguna forma. No podemos decir que nuestras oraciones van a dirigir a Dios, pero de alguna forma tenemos que orar esperando que Dios va a responder a nuestras oraciones. Especialmente en el Evangelio de Lucas, si uno se pone a leer el Evangelio de principio a fin, se da cuenta, va a sentir que este Jesús es un Salvador que ora mucho. Y es una cosa, si se pone a pensar, un poco pues difícil de explicar, pues si Jesús es el Hijo de Dios, tiene en mente las mismas cosas que tiene en mente nuestro Padre Celestial. Entonces, Él realmente tiene necesidad de orar. ¿Será necesario para Jesús orar a su Padre, a pedirle cosas? Si Dios es uno, pues no sería necesario. Pero por alguna razón, Jesús siempre oraba, siempre tomaba el tiempo para orar. Yo pienso que para darnos un ejemplo de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de tener una relación muy de cerca con nuestro Dios por medio
de la oración. Se da cuenta en los evangelios, o siempre el evangelista Lucas nos presenta la imagen de Jesús orando en cada paso de su ministerio. Antes de recibir su bautismo y después de recibir su bautismo, en el desierto, en su tentación por Satanás. Él muchas veces, si no estaba orando, estaba enseñando a sus discípulos a orar. Ellos le preguntaban cómo debemos orar, cuándo debemos, cuántas veces debemos orar, y él enseñándoles sobre la oración. Les dio la oración de Padre Nuestro, ¿verdad? Explicándoles cómo se debe orar. No como algunos que piden así, que dicen esto, sino esto es la forma que ustedes deben de orar. Y en toda su vida, hasta la cruz, en el momento de estar en la cruz, estaba en oración. Hasta el último de su tiempo en la tierra, seguía en oración por su pueblo, por su comunicación con su Padre, con nuestro Padre Celestial, y también orando, pidiendo por parte de su pueblo. Sabemos que este Dios o este Señor es un Señor de oración. Entonces puede parecer un poco difícil de explicar cuando empieza esta historia que nos comparte el Señor Jesucristo, porque Jesús siempre estaba diciendo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pueden pedir Padre Nuestro, un Padre que les ama, un Padre que sabe todo lo que van a pedir antes que lo dicen, ¿verdad? Siempre está cerca de nosotros, siempre está pendiente de nosotros. Pero empieza esta historia dando la imagen de un juez injusto, que entendemos a lo largo de la historia toma la posición más o menos de Dios. Y es algo un poco difícil de explicar, porque este juez en la historia es el opuesto completo de nuestro Padre Celestial, ¿no? Dice Jesús que ese juez era una persona que no temía a Dios y tampoco se importaba de lo que pensaba la gente. No se preocupaba por la justicia, no se preocupaba por los pobres, no, nada. Una persona mala, vamos a decir, sin comentarios, ¿no? Una persona, dice que estaba en su lugar sin preocuparse por Dios ni por los seres humanos. ¿Cómo llegó a su trabajo? No sabemos. Quizás, como dicen en México, ahí tenía palanca, dicen, o algo así, que tenía cosas, algunos dicen que tenía cosas, una forma de, quizás pagó algo, no sabemos, pero llegó a tener ese trabajo sin preocuparse por nadie. Muy sorprendente que nuestro Señor Jesús daría esa imagen a nosotros en lugar más o menos de Dios. Pero se pone más difícil de explicar cuando llega la imagen de la viuda de esa señora. No sabemos de su edad o nada así en la historia, pero una viuda, si nos ponemos a pensar en esos tiempos, estamos acostumbrados a una sociedad donde todos tienen el mismo valor, ¿verdad? Pero en esos tiempos, una viuda, la sociedad la veía menos importante, de menos fuerza, no tenía fuerza política porque no tenía su marido para hablar por ella en los momentos públicos de discusión entre hombres. Muchas veces eran los hombres que decidían las cosas. Ella no tenía forma de entrar en esas discusiones porque no tenía esposo. Podemos ver una persona, un juez, el máximo de poder en ese tiempo, como hoy, ¿verdad? Ya saben que si van a corte, lo que dice el juez es la ley. No importa de tu opinión, quizás ni te quiere escuchar. Cuando vienes con tu caso, dice, no me importa, ya decidí, pum, ya se acabó, ¿verdad? Una persona con bastante fuerza. Y luego la viuda, una persona que no tenía nada de fuerza política, nada de fuerza social en esos tiempos. Y menos porque dice que ella sentía que había sufrido algo injusto, que estaba pidiendo al juez para ayudarle.
podemos imaginar que un encuentro es entre esas dos personas, un juez corrupto con todo el poder y una viuda sin poder. ¿Qué es lo que podemos esperar en el mundo nuestro? Esa viuda no tiene esperanzas, quizás termina en la cárcel, porque si el juez se enoja demasiado con ella, él tiene poder, tiene fuerzas de meterla incluso en la cárcel. Pero no es la historia que nos da el Señor Jesucristo. Es algo completamente inesperado, que esa mujer, esa viuda, empieza a ir a pedir del juez y le dice que no, pues no recibe lo que está buscando, pero va otra vez y otra vez y otra vez, va todos los días tocándole la puerta, esperando en la madrugada enfrente de su casa, pidiendo lo que necesita, pidiendo justicia. Y lo más interesante de la historia es que la persona que pierde es el juez. Empieza a fastidiarse con esa mujer que siempre está llegando todos los días buscando justicia. Y dice por fin, ay, pues no me importa Dios, no me importa la gente, pero para acabarme con esta mujer, o sea, para que se vaya, para que me deje en paz, dice, voy a darle lo que quiere, ¿no? Voy a cumplir con su pedido. Y al fin dice que no quiero que me ataque. Al fin, imagínate una viuda sin poder que le va a atacar. Pero Dios de alguna forma le puso tanto miedo en el corazón de este juez. Tenía miedo de esa viuda que le iba a atacar. Dice en el griego que me va a dejar con un ojo morado. Imagínate, la pequeña le va a pegar en el ojo. Pues no va a suceder, pero él tenía miedo de ella, al fin. Y dijo, pues para que no me causa daños, yo voy a darle lo que quiere, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo lo toma un poco más allá y quiere que entendemos que aunque esa persona era muy mala, un sinvergüenza que dice, ¿no? Ese juez, incluso como quiera, tenía que escuchar la viuda por su perseverancia, por la forma en que ella nunca dejaba de pedir, nunca dejaba de ir a su casa todos los días pidiéndole. Y dice Jesús, si el juez, un juez así, puede hacerle caso a una viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Una persona que nos ama, una persona que sabe todo lo que estamos sufriendo, una persona, un Dios personal que identifica con su pueblo. Dice, ¿cuánto más va a responder a nuestras oraciones? Dice nuestro Señor Jesús, en otras palabras, que si creemos que Dios existe y si ese Dios es bueno, tenemos que creer en la oración. Tenemos que creer en el poder de la oración. Cuando oramos, cuando pedimos algo delante de nuestro Dios, tenemos que creer que eso va a funcionar, que va a haber resultado, que va a haber respuesta de parte de Dios. Amén. Algunos dicen por ahí que Dios siempre responde. A veces responde que sí, a veces responde que no, a veces responde que todavía no. Y eso es la última categoría que estamos experimentando aquí, que quizás pedimos algo de Dios y Él dice todavía no. Pues hay que seguir pidiendo, ¿verdad? Bueno, alguna cosa que podemos aprender de la historia de hoy, que toca nuestra vida hoy en día y también nuestra vida como iglesia en estos momentos. La lección primera es que hay que orar, que oremos, pero que se hace con fe, que se hace con fe. No sé ustedes si les ha pasado, pero yo a veces me encuentro, pues yo tengo un hábito, una práctica diaria de oración. Y puede suceder por ahí algunas veces que empiezo a orar sin pensar. O sea, nada más orar por costumbre. No sé si les pasa a ustedes, pero
principalmente con mi hija en las noches cuando estamos ya se está preparando para dormir, estamos orando, empezamos a orar, empezamos a pedir por todo el mundo y a veces me encuentro ahí pues sin pensar, Dios, pues pedimos por toda la familia, por todas nuestras necesidades, por nuestra casa, o sea, sin pensar, sin pensamiento, sin enfoque en lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Y eso es parte de la lección que nos da nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay mucha gente que pide cosas en oración. Yo he encontrado muchas personas, he hablado con personas que no asisten a la iglesia, que no son fieles a ninguna religión, que no están muy seguros que existe Dios, pero oran cuando tienen necesidad. Dios, si existes, ayúdame, algo así. O sea, su corazón no está completamente comprometido con lo que están orando. Y eso es la reta quizás que nos pone nuestro Señor Jesucristo, que nuestras oraciones se tienen que hacer con fe. Si vemos la imagen de esa viuda de la historia, de la historia que comparte nuestro Señor Jesús, es una persona completamente enfocado en su actividad de ir al juez cada vez, ¿no? Una persona que vemos que todos los días, muy de mañana, está llegando ahí tocando puerta, pidiéndole del juez. Y hay que darnos cuenta que el juez no dijo que quizás después, si vienes mañana, ¿qué le dijo? No, no te voy a dar. Le contestó que no, y como quiera, seguía. No, pero yo necesito justicia. No, pero tú no entiendes, yo necesito, no. Me decía todos los días que no. Y nosotros a veces no, Dios nos puede decir que todavía no, espera un momentito, y lo que pasa es que dejamos de orar, ¿no? Perdemos enfoque, perdemos fe en que Dios va a cambiar las cosas y dejamos de orar fácilmente, ¿no? Pero esta viuda era otro tipo de persona, una persona que no dejaba de hacer la cosa, que perseguía sin pausa todos los días hasta que Dios escuchara o hasta que el juez escuchara su súplica, ¿verdad? Y contestara en su favor. Y es la invitación que Jesús nos da a través de la historia de seguir, perseverar, no dejar de tener esperanza. Si el juez, una persona mala, escuchó a la viuda, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo nos va a escuchar? No solamente una vez, 2 veces, 3 veces, pero hay que repetir, seguir orando tantas veces como sea necesario. Todos los días, sin pausa. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que han pedido cosas por su familia, por sus hijos. Yo sé que todos oramos por nuestros familiares, ¿verdad? Por nuestros hijos. Personas que han pedido durante décadas por cierta cosa. Y toma muchos años, pero han visto la respuesta a sus oraciones. Yo creo que compartí una vez que mi esposa, su familia era así, que mi suegra era la primera persona en su familia para cambiar de religión a creer en Cristo. Antes eran budistas, toda esa familia. Y cuando mi suegra convirtió, empezó a pedir por su familia. Y pidió muchos años sin respuesta. Las hijas, el hijo, el esposo, no les importaba nada de eso. Ellos tenían otro pensamiento, otras creencias. Pero ella seguía yendo al templo todos los días, pidiéndole a Dios. Y Dios contestó. Una persona tras otra en su familia convirtieron a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que seguir fieles en la oración sin dejar la fe, ¿no? Si sea necesario cada día,
1 año, 2 años, 3 años, pero seguimos con fe. Y eso afecta a nuestra iglesia también. Tenemos que estar en oración por nuestra iglesia, aunque no vemos respuesta inmediata, ¿no? Pero sí, poco a poco, vemos, cuando estamos orando, vemos las formas en que Dios está contestando. Necesita perseverancia. Yo escuché un testimonio, no exactamente un testimonio, hay muchas cosas en el internet, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Y hay algunas cosas que se ponen en el internet para motivar a las personas a hacer cosas en su vida, en sus negocios, ¿no? Para mejorarse, no necesariamente de creyentes. Había uno del actor, quizás ustedes conocen, es de Arnold Schwarzenegger, lo conocen, el grande, ¿no? Ahora ya es un hombre de muchos años, ¿verdad? Pero yo crecí en ese tiempo con él como actor en las películas, pero yo no sabía mucho de su vida de joven. Y encontré por ahí una plática que él había dado en una universidad, hablando con los jóvenes que se estaban por graduar de esa universidad, de las lecciones que él aprendió de su vida. Y empezó, antes de eso de ser un actor, él empezó como, eso dicen bodybuilder. ¿Cómo se dice bodybuilder en español? No sé. Los que levantaban muchas pesas, ¿verdad? Sí, o sea, que saben que hay competencias para eso, ¿no? Cuando las personas se ponen ahí con todos sus músculos y para ver quién es el mejor, quién es el más fuerte, ¿no? Bueno, a él de joven le encantaba esas competencias, tenía sus héroes y todo, y dijo, se puso en mente que un día yo voy a ser el mejor del mundo, el mejor en todo el mundo, en esa área. Entonces empezó a entrenar todos los días, y llegó a un punto en que podía competir en la competencia más alta del mundo, que se llama Señor Olimpia, que es el más, hay un Señor Universo, y Señor Olimpia es el más alto, es a nivel mundial. Bueno, él entró en 69, por primera vez se metió en esa competencia. Y dio toda su fuerza, toda su energía y perdió. No llegó al número 1. Llegó al número 2, para mí es suficiente, ¿no? Si yo llego al segunda persona más fuerte del mundo, es suficiente para mí. Pero dijo en su plática, yo fui al hotel y me puse a llorar como bebé. Imagínate, Arnold Schwarzenegger, el más fuerte que nosotros acostumbramos de todas esas películas, llorando como bebé, llorando como niño. Dice, porque había puesto todas esas esperanzas en esa competencia y se sentía un fracaso, que no tenía esperanzas. Pero dice que se puso a pensar que él tenía que hacer tenía que cumplir con su sueño, y su sueño no era ser número 2, era ser número 1. Dice, entonces, esa otra persona era mejor que yo porque él puso más fuerzas, más esperanzas, más perseverancia que yo. Dice, entonces, si yo quiero llegar a mi meta, tengo que tener ganas más que todo el mundo. Entonces, desde ese día, empezó a planificar para el próximo año. Empezó a entrenarse todo un año y llegó al número 1 en el Señor Olimpia. No solamente una vez, pero en la próxima década ganó 7 veces la competencia, el número 1 de todo el mundo. Pero lo que yo aprendí de esa experiencia de él, porque no me imaginé, yo me imaginé que le dieron muchas oportunidades a él, que venía de una familia rica, de todas esas cosas. Yo no sabía cómo él había batallado para llegar a ese momento. Y esa imagen de la perseverancia. Y cuando estuve reflexionando en ese texto, yo me imaginé esa viuda de la misma forma, la perseverancia que ella tiene de sobrellevar hasta un juez injusto que no le quiere dar justicia. Pero seguía.
sin dejar de confiar en Dios, podemos decir que ese juez le iba a contestar. Hay que repetir, hay que seguir tantas veces que sea necesario. Como dice Agustín, no sé si conocen ese teólogo famoso de hace muchos siglos, Agustín tiene un dicho muy famoso que me gusta mucho, dice: hay que orar como si todo dependiera de Dios y hay que actuar como si todo dependiera de nosotros. Esperanza, confianza en Dios, pero también hay que poner nuestra parte. Podemos decirlo de alguna forma, oración activa, ¿verdad? Pedir y actuar. Y es lo que vemos en la vida de la viuda, ¿no? Ella no se quedó solamente en su cuarto orando, pidiendo que Dios cambiara la mente del juez. Hubiera hecho eso. Es una forma de acción. Pero ella decidió orar y también actuar, ir todos los días tocando, hasta el momento que esa persona le diera la justicia que estaba buscando. Lo que podemos decir oración activa. Cuando estamos en un mes en que estamos pensando mucho de la mayordomía, y podemos ver en este texto, en ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un llamado para administrar los dones de Dios en la iglesia, como esta viuda hizo con sus oraciones. Tenemos un llamado para poner nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos, lo que podemos dedicar a la iglesia, de poner nuestra parte a lo máximo que podemos para la gloria de nuestro Dios. Es fácil a veces, pues cuando estamos hablando como líderes y personas involucradas en el ministerio, a veces es fácil desanimarnos un poco cuando vemos posibilidades, pero no tenemos dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos gente, no hay gente suficiente para hacer. No, pues ojalá que tuviéramos un programa con bastantes músicos tocando instrumentos, pero no tenemos gente que sabe hacer esto. O quizás sería bueno si tuviéramos un programa de jóvenes muy grande, con un grupo grande, pero no tenemos nada. O sea, es fácil dejarnos por vencidos, que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Pero viene el asunto de la fe, ¿no? La fe es depender de Dios. La fe es pedirle a Dios para cumplir o complementar las cosas que no tenemos. Amén. Si yo tengo $1,000,000 aquí y yo doy de mi bolsa para hacer todo, eso no es fe. Lo estoy pagando nada más, o sea, porque yo tengo todo. Pero la fe viene en que no tenemos o no vemos de dónde van a salir esas cosas. Y como quiera confiamos de que de alguna forma Dios va a abrir camino, Dios va a proveer, Dios va a quizás atraer personas para estar con nosotros que no están en este momento, que van a ayudarnos y juntos vamos a buscar la forma de levantar muchas cosas. Para mí un buen ejemplo es el programa ahora que tenemos de niños en esta iglesia. Cuando pues había un momento en que no había ninguna maestra de escuela dominical y yo no podía encontrar una persona en el grupo de inglés listo y capaz de hacer ese ministerio en esta iglesia, y Dios nos trajo una persona de otra iglesia para llegar aquí para ser maestra de escuela dominical para los niños. Y gracias a Dios todos los días estamos viendo 2, 3, 5 niños, a veces hasta 6, 7, 8 involucrados en ese programa de escuela dominical los domingos. Y si nos quedamos antes esperando, pues no hay esperanzas de hacer, pero Dios trajo la forma de hacer. Oramos, pedimos a Dios y Dios trae los recursos, Dios trae la oportunidad. Y eso es parte de nuestra mayordomía. Vamos a administrar las cosas que tenemos lo mejor que podemos. A veces hacemos errores y tenemos que
hacer arreglos y cambiar. A veces tenemos problemas con el agua, con la luz y cosas así inesperados. Tenemos que hacer cambios, tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que tenemos. Pero parte de la mayordomía también nos dice el Señor es confiar que Dios puede poner donde nos falta, donde nos hace. También estuve pensando en eso de la oración activa, y eso es otra oportunidad que tenemos. Hay que orar como si todo depende de Dios y también actuar como si todo depende de nosotros. Interesante que yo dije en la mañana, en el culto de inglés, estuve hablando de esta parte y yo dije, pues qué tal si podemos pensar en cosas nuevas. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos habilidades, podemos pensar en cosas nuevas, ventas de comidas, varias formas de levantar recursos. Empecé después del culto a hablar con un hermano que dijo, podemos hacer un car show aquí, podemos traer autos de los antiguos, puedo llamar a todos mis amigos que traen esos carros y pues podemos hacer un car show y de alguna forma vender boletos de una rifa o algo así y de alguna forma recibir algún beneficio para la iglesia. Me encanta esa forma de pensar. Lo que yo digo, oración activa. Estamos orando, pidiendo a Dios que ayude a nuestra iglesia, pero también estamos poniendo nuestra parte, pensando, haciendo planes, cómo podríamos hacer algo nuevo aquí para beneficio del pueblo de Dios en este lugar. Queda como pregunta o invitación para nosotros de pensar si Dios nos está llamando a nuevas formas de oración activa por parte del pueblo de Dios en este lugar o también en otro lugar que no sea aquí. A fin de la historia que comparte nuestro Señor, pregunta algo un poco fuerte, dice, pero cuando regreso, ¿encontraré fe en la tierra? ¿No? Una buena pregunta. Yo creo que sí, pero ¿cuánto? Y que si entre nosotros, esa es la pregunta. Siempre Dios nos da una invitación de perseverar, de seguir en fe, sin dejar de esperar. Poner las cosas en la mano de Dios y también poner nuestra parte. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre la perseverancia. Te damos gracias por el ejemplo de esta viuda, una persona que no tenía fuerza, no tenía muchos recursos, pero una persona que tenía fe tanto que perseguía fiel hasta el momento en que recibió lo que estaba pidiendo. Ayúdanos a tener la misma fe, Señor, en nuestra vida como iglesia y nuestras vidas personales también, de seguir poniendo nuestras necesidades, nuestras peticiones delante del Señor, confiados de que va a haber respuesta. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.